Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Día Internacional contra el Bullying. Las claves para promover una educación inclusiva y segura. En un mundo cada vez más conectado digitalmente, la lucha contra el bullying y el ciberbullying se ha convertido en una prioridad en el ámbito educativo. Un experto en el tema advirtió que es crucial transmitir valores que fomenten una convivencia respetuosa. Nos encontramos en un momento educativo en el que debemos abordar no solo la transmisión de conocimientos académicos, sino también la promoción de aquellos valores que sustenten una convivencia respetuosa y segura en nuestras escuelas. Uno de los desafíos más apremiantes que enfrentamos es la prevención del bullying y en la era digital considerar el ciberbullying, que se ha convertido en una amenaza adicional, ya que se suma al uso de tecnología para hostigar a otros. Dos formas de acoso que dejan cicatrices profundas en la vida de los estudiantes. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Alejandro Castro Santander, es director del Observatorio de la Convivencia Escolar y miembro de la Alianza Anti-Bullying Argentina. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va, Estefanía, Fernando? Un gusto de poder conversar con ustedes y un saludo a la audiencia. Bueno, para comenzar, cuéntenos acerca de cómo comienza a escribir un libro, La cara oculta del bullying, errores, mitos y oportunidades del miedo, como para contarnos su trabajo sobre el bullying. A ver, este es un libro que tiene un proceso muy largo, un proceso más o menos como de un poco más de 25 años. Yo escribí un libro sobre la convivencia en general, incluyendo el tema del bullying, ahí por el año 2003, más o menos, en un libro que se llamó Desaprender la violencia, ¿no? Y ahí estaba incluido, entre varias violencias, estaba incluido el tema de la violencia en el ámbito de la escuela y especialmente el tema del bullying, del cual no hablábamos mucho en Latinoamérica, pero ya era un problema para Europa y algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Entonces era, digamos, obligado tener que hablar, pero no era una situación problemática, formaba parte de la casuística. Pero a través del tiempo, después de otros temas, de tocar también, de incluir el tema del bullying, porque la preocupación, como la de este libro también, es ofrecer una visión crítica sobre el tema del bullying y el ciberbullying, pero centrada o enfocada en la convivencia escolar, ¿no? O sea, pero desde una perspectiva, en este caso, ética y más basada en la evidencia científica. ¿Por qué? Porque después de mucho andar uno ve que siguen apareciendo errores. La pregunta de muchos es cómo hacemos para ir mejorando los climas escolares, no solamente entre los alumnos, entre los estudiantes, sino también entre todos los que forman parte de una comunidad educativa, ¿no? En este caso los adultos en general. Pero específicamente hablar de bullying y de la otra forma, ¿no? La forma más virtual, la forma más nueva, digamos, que es el ciberbullying, nos ocupó, en este caso, ¿no? Fue el propósito del libro, ¿no? Fomentar la reflexión sobre la convivencia en general y el bullying en particular, y tratar de identificar y cuestionar también, ¿no? Muchos discursos simplificadores, reiterativos, ¿no? Y con estrategias muchas veces ineficaces, que comienzan, se instalan o con mucha buena voluntad en una institución educativa, pero luego aparece mucha frustración porque se ve que no hay resultados, ¿no? Estos serían los errores. Claro, estaría dentro de las fallas que nosotros hemos ido viendo a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, también todo lo que sería exponer, o la idea, ¿no? La intención de exponer el impacto de la comercialización del bullying, lamentablemente, ¿no? Lo que ahí en el subtítulo del libro se habla del negocio del miedo, que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, esto de vender seguros, por ejemplo, a las escuelas, primero dramatizando las situaciones, las cifras, ¿no? Y después salir a vender seguros por si se producen en una institución, sobre todo de gestión privada, un caso, que generalmente las demandas significan mucho dinero,
Y bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para, en vez de estar enfrentando el problema desde lo comercial, tratar de hacerlo desde lo educativo, ¿no? ¿Cuáles son las formas reconocidas hoy a nivel internacional, que son las que nos van dando las pistas a partir también de la investigación? O sea, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación está cada escuela? Porque cada escuela es distinta a otra escuela y nosotros necesitamos saber cuál es el clima concreto, cuáles son las situaciones concretas, la vida, ¿no? En general de cada una de las instituciones. ¿Cómo definirías el bullying vos, Alejandro? Vos, ¿cómo lo definirías? No, el bullying, a ver, tiene ya mucha historia. Calculen que cuando se empieza a hablar desde la investigación sobre él, estamos hablando de más de 50 años, un poquito más de 50 años, ¿no? Sí. Olveus, que es el que empieza en Noruega a tratar el tema, ¿no? Ahí empieza a utilizar el término. Primero, en realidad, utilizó otro término, ¿no? Que era mobbing, que es el que hoy dejamos más para el acoso laboral, ¿no? Entre adultos, en el ámbito del trabajo. Y luego, bueno, él empieza a utilizar más el término bullying, que ahí tenemos otro gran error, ¿no? Muchos lo relacionan con la palabra bull, toro, ¿no? Y en realidad esto es un invento que no sabemos de dónde sale. Tiene que ver más con bully matón, el bully, ¿no? El matón, el que trata de aprovecharse, ¿no? Hacer abuso de poder contra otro compañero, o un grupo, ¿no? También un grupo, aisladamente no tienen tanto poder, pero en grupo sí, y lo hacen contra un compañero o un grupo, ¿no? de compañeros. El bully, el matón, en definitiva. De ahí tiene su origen, tiene toda una historia, no quiero hacerlo perder el tiempo, pero se fue deformando, ¿no? Pasó de ser el amante, el protector, a ser el matón, ¿no? Perfecto. También recordémosle a los oyentes que está el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, ¿no? Que incluye el ciberacoso, las reiteradas responsabilidades de la política pública, ¿no? Correcto. Eso lo hemos dejado, esto es un acuerdo, afortunadamente, después de pelearlo mucho, porque se hablaba, sobre todo en Argentina, del 2 de mayo, pero bueno, hemos tratado de ver cómo podemos hacer para que se trabaje siempre, no dedicar un día nada más, sino que se incluya dentro de la programación y el calendario de las escuelas, pero hemos quedado con el primer jueves de noviembre. Claro. Para tratar esto, es una decisión desde UNESCO, pero vuelvo a esto, ¿no? Recomendamos, porque a nosotros desde el calendario escolar nos viene muy atrás, estamos terminando el año prácticamente, entonces estamos nosotros recomendando que se aprovechen distintas instancias que hay durante el año para incluir en el calendario, tocar estos temas, ¿no? Entonces, sobre todo buscando hablar de la buena convivencia. Me parece que es el tema en donde el bullying y el ciberbullying lo que hacen es boicotear el clima, ese clima de bienestar que se busca en la escuela. Y otra cosa que es muy importante, y esto para los responsables de las políticas públicas, saber que no es solamente un tema entre los estudiantes, sino que es algo que afecta a toda la escuela, todo el clima escolar, afecta también a las familias y también el aprendizaje, ¿no? Hemos hecho estudios con Argentinos por la Educación, están los informes, uno que salió ahí cuando empezaba la pandemia en el 2020, por eso quedó un poco ahí olvidado, y otro que hicimos el anteaño pasado, en donde utilizando, que nos decía, por ejemplo, las pruebas PISA, que son para los estudiantes a nivel internacional, para los estudiantes de 15 años, y las pruebas Aprender, las nuestras, ¿no? En 2 momentos distintos, con resultados, y bueno, y ahí aparece el impacto muy significativo, por ejemplo, cómo impacta sufrir violencia, sufrir bullying en la puntuación que se tiene en estas pruebas en matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos que los chicos pueden llegar a puntuar, si es violencia física, 41 puntos menos, cuando para la OCDE, que son los autores de las pruebas PISA, 40 puntos es como haber perdido un año escolar, un ciclo lectivo de aprendizaje, ¿no? Para que se vea, ¿no? Si fuera, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? El ninguneo, el no dejar participar, el excluir, eran 67 puntos menos. Es como haber perdido 1.7 años de estudio, ¿no? Entonces, esto es para que se vea que no es un tema, algunos lo toman hasta como, bueno, ¿qué vamos a hacer si son adolescentes o púberes?
y esto es lógico, tenemos que ver cómo lo tratamos o esperar que aparezca y ver qué hacemos. No, nosotros decimos esto hay que tratarlo con mucha responsabilidad junto con la familia temprano, ¿no? Temprano, ¿por qué? Porque impacta no solamente esto que acabamos de decir, los aprendizajes, sino el desarrollo personal y social. Estaba viendo una encuesta también, lo había hecho un análisis de las pruebas Aprender 2019 que hizo el Observatorio de Argentinos por la Educación y la Convivencia Escolar, donde dicen que los alumnos consideran que el 75% percibe que existe discriminación por aspecto físico, un 68% de discriminación por religión, nacionalidad, género, alguna discapacidad y un 54,5% amenazas y reacciones, con lo cual los chicos lo están expresando a esto. ¿Cómo se puede trabajar o qué debe hacer una familia que se entera o que ve que su hijo está sufriendo bullying? ¿Cómo puede hacer bullying o ciberbullying, ¿no? Primero, controlarlo y segundo, ¿qué puede hacer en un caso que se entere? Bueno, a ver, el tema de el tema de las cifras que mencionabas, es así, es el segundo estudio al que yo me refería, que hicimos por ahí utilizando las Aprender, creo que nombraste, que creo que fue en el 2022. 19, yo tengo 19 acá, pero puede ser. En el 19, bueno. Sí. En ese momento, cuando lo hicimos, que queríamos dejar claro también que ese es el clima, eso está marcando el clima, que es lo que dicen los estudiantes con respecto, y eran los estudiantes del último año del secundario, ¿no? O sea, que eran, digamos, los veteranos, ¿no? Donde expresaban lo que se vivía en las instituciones educativas. En este caso no necesariamente estamos hablando de bullying, pero estamos hablando del caldo de cultivo del bullying, ¿no? O sea, el tema de sentirse discriminado por aspecto físico, el tema de las distintas violencias, inclusive están las cifras altas, ¿no? De sufrirlo desde las redes sociales. En este caso, que mencionás la familia, es la parte más importante de la prevención, porque los chicos van a la escuela con buenas conductas o malas conductas o violencias aprendidas en otro ámbito generalmente, ¿no? Mientras más chicos, mucha más influencia, pero ese otro ámbito socializador importante, escuela de valores, digamos, primario, es la familia, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, hoy vivimos una familia que sufre una serie de situaciones muy problemáticas y bueno, nosotros decimos el mejor aliado de la familia es la escuela. Y para la escuela el mejor aliado es la familia. Y lamentablemente, y esto lo reconocemos hace ya décadas, las últimas décadas, está roto el pacto socioeducativo, ¿no? Tenemos Correcto. Que volver a construirlo, volver a pensar que nos necesitamos, ¿no? Muchas veces los padres son también violentos con los docentes, entonces eso los hijos lo ven, ¿no? Y en casa, ¿no? En contra de los docentes, y nosotros partimos de que era un poco otro libro inicial, ¿no? Que yo hablaba que era Desaprender la violencia. Nosotros decimos que la violencia en general, excluimos las patologías, otras cosas, ¿no? Pero la violencia en general es una conducta aprendida, ¿no? Una conducta aprendida en distintos ámbitos. El primario, como decíamos, va a ser la familia, pero también en la escuela puede ser un ámbito de aprendizaje de la violencia, ¿no? Cuando hay clima de violencia, ni que hablar en el caso de los adolescentes, ¿no? Que aprenden conductas de sus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para que me acepten en este grupo, ¿no? Y bueno, y eso marca también, es la pregunta que se hacen muchos padres, ¿no? ¿Por qué si mi hijo se porta bien en casa, por qué se porta tan mal o se incluye en grupos, ¿no? Que hacen daño a otros compañeros? Y también tenemos que incluir en la pregunta no solamente qué tiene que hacer un padre que ve a su hijo que sufre violencia, que tiene que, por supuesto, trabajarlo esto con la escuela, no solamente demandar a la escuela, sino trabajarlo con la escuela, porque a veces hay problemas, generalmente el que lo sufre y el que lo produce tienen un déficit de habilidades socioafectivas, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, porque yo por ahí puedo cambiar a mi hijo al colegio y tener en otro colegio el mismo problema, ¿no? Entonces también hay que trabajar el desarrollo de distintas habilidades. Pero también me tengo que preguntar qué pasa si mi hijo es el acosador, si mi hijo es el violento, ¿no? Esto hay que trabajarlo y, como bien decías, muchas veces es una conducta aprendida en mi propia casa, ¿no? Cómo nos tratamos en el hogar. Qué bueno todo esto que está contando. Bueno, por supuesto, como siempre, muy claras las palabras, ya hemos estado en algún otro momento hablando con usted y es muy importante lo que aprendemos, ¿no?
y por supuesto remarcar esto, docentes, familias, todos forman parte también de este universo del bullying y ciberbullying. Muchas gracias, Alejandro. No, un gusto, que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.